Emiliano creía que podía pisotear a cualquiera que no tuviera un apellido de renombre o una cuenta bancaria abultada, sin imaginar que su crueldad le costaría su propia herencia. Aquella noche, bajo las luces navideñas, mi hijo y su mujer decidieron que un humilde vendedor no era digno de nuestra mesa, sin saber que estaban sellando su propio destino. Mi nombre es Beatriz y hoy les contaré cómo decidí elegir mi felicidad por encima de un deber familiar que solo me traía dolor y desprecios injustificados. Prepárense para ver cómo caen las máscaras cuando el dinero entra por la puerta y la verdadera lealtad se pone a prueba de la forma más inesperada. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo relato de justicia y superación personal. He vivido toda mi vida en Puebla, en la casona que heredé de mis padres. Me encontraba sentada a la mesa en la cena de Año Nuevo, obligada a presenciar cómo mi propio hijo despedazaba con palabras cargadas de veneno al hombre que amo. El comedor de la casa de Emiliano, en la exclusiva zona de Lomas de Angelópolis, lucía una decoración que parecía extraída de una revista de diseño de lujo. Su esposa, Lorena, se había esmerado sobremanera ese año. Luces de un tono cálido colgaban del techo como hilos de oro. Veladoras aromáticas impregnaban el aire con un perfume denso y costoso, y los centros de mesa, rebosantes de nochebuenas de un rojo sangre y esferas doradas, seguramente habían costado más de lo que muchas familias mexicanas destinan para el sustento de todo un mes. Todo en aquel espacio buscaba proyectar una perfección artificial, justo como a Lorena le fascinaba, para ella. Desde que se unió en matrimonio con mi hijo, la imagen y el estatus social lo eran absolutamente todo. Traté de serenarme y me acomodé sobre los hombros el rebozo de seda fina, aquel que mi difunto esposo, Tomás, me había obsequiado en nuestro último aniversario. Busqué controlar mi respiración, que se sentía errática ante la tensión que flotaba en el ambiente. Aurelio estaba sentado justo a mi lado, y pude sentir su mano, cálida y firme, buscando la mía por debajo del mantel en un gesto de apoyo silencioso. Se veía impecable con su camisa azul marino, la misma que le ayudé a elegir en el centro comercial la semana pasada. Sus canas en las sienes y sus ojos de un café profundo y bondadoso le conferían un aire de dignidad innegable, pero yo era plenamente consciente de que Emiliano jamás sería capaz de percibir esa nobleza. Entonces, mamá, dijo Emiliano, rompiendo el silencio mientras cortaba su ración de pierna de cerdo adobada con una precisión casi quirúrgica que me crispó los nervios. Cuéntanos un poco más sobre las actividades de Aurelio. La forma en que pronunció la palabra, actividades, con un matiz de sospecha y condescendencia, me revolvió el estómago. Había pasado semanas temiendo este preciso instante, desde el día en que le comuniqué que llevaría a alguien especial a la cena de fin de año. Lorena, por su parte, esbozó una sonrisa cargada de burla desde el otro extremo de la mesa, sus labios delgados se curvaron de esa forma que siempre me evocaba la imagen de una víbora lista para inyectar su ponzoña. Trabajo como vendedor en Almacenes El Triunfo, en la sucursal del centro histórico, respondió Aurelio con una calma admirable, manteniendo la voz firme y sin rastro de vergüenza. Llevo ya un par de años desempeñándome ahí. El silencio que sobrevino a sus palabras se sintió eterno, denso como el plomo. Observé el rostro de mi hijo con detenimiento, albergando la esperanza desesperada de que me sorprendiera, de que mostrara aunque fuera un destello de la educación y los valores que con tanto sacrificio intenté inculcarle durante su infancia. En lugar de eso, dejó su tenedor con un golpe seco y deliberado contra la fina porcelana del plato. Un vendedor, repitió con lentitud, como si estuviera masticando algo en estado de descomposición. Un simple vendedor de mostrador. Lorena soltó una risita contenida, intentando disfrazarla con una tos fingida al notar mi mirada severa. Emiliano, pronuncié en voz baja, cargando mis palabras con una advertencia clara que esperaba que atendiera. Pero mi hijo había heredado la terquedad inamovible de Tomás y algo más, un rasgo mucho más duro y cínico que nunca logré comprender de dónde había surgido. Él se reclinó en su silla, tamborileando los dedos sobre la mesa con impaciencia. Lo lamento, mamá, solo intento procesar la información,
continuó usando ese tono dulzón y falso que empleaba justo antes de ser particularmente cruel. Tienes 67 años. Después de todo el patrimonio que papá te dejó asegurado, después de todas las oportunidades que has tenido en la vida, ¿esto es lo que decides elegir? ¿Un empleado de una tienda departamental? Sentí como mis mejillas se encendían de pura vergüenza, pero no por Aurelio, sino por la conducta tan deplorable de mi propio hijo. Aurelio es un hombre íntegro, Emiliano. Es una persona trabajadora, honesta y sobre todo me trata con un respeto que tú pareces haber olvidado. Oh, estoy convencida de que lo hace. Intervino Lorena, con una voz que destilaba un sarcasmo hiriente. Apuesto a que te trata de maravilla, especialmente si tomamos en cuenta todo lo que tú estás en posición de proporcionarle económicamente. Sentí que la mano de Aurelio apretaba ligeramente la mía, brindándome fuerza, aunque su expresión permanecía serena, casi imperturbable. Él ya me había advertido que algo así podría suceder. Me había dicho que la gente a menudo se apresuraba a juzgarlo por su oficio, pero yo había alimentado la tonta esperanza de que mi hijo sería diferente. Emiliano soltó una carcajada, un sonido que en otros tiempos me brindaba alegría, pero que ahora se sentía como el estallido de un vidrio roto contra el suelo. Vamos, mamá, hay que ser realistas. Una viejita sola encaja perfectamente con un vendedor fracasado. Es una combinación bastante apropiada si te detienes a pensarlo un momento. Aquellas palabras me golpearon con la fuerza de un impacto físico en el pecho. Viejita sola, vendedor fracasado. ¿Era esa la imagen que mi hijo tenía de mí después de todo lo que sacrifiqué por su bienestar? Después de costearle su formación en el TEC de Monterrey y su ostentosa boda. Después de haber estado disponible incondicionalmente cada vez que enfrentaba un problema. Emiliano, ya es suficiente, sentencié, levantándome de la silla con tal ímpetu que las patas chirriaron con estruendo contra el piso de mármol. Pero él no tenía intenciones de detenerse, especialmente cuando sentía que tenía una audiencia. Digo, ¿qué se supone que piense la gente de nuestro círculo? ¿Qué se supone que les diga a mis socios del despacho de abogados? ¿Que mi madre está saliendo con un empleado de piso porque está tan desesperada por afecto que se conforma con cualquiera que le preste un mínimo de atención? Cada una de sus palabras había sido seleccionada con precisión para causar el mayor daño posible, y todas encontraron su objetivo. Sentí el escozor de las lágrimas en las comisuras de mis ojos, pero me negué rotundamente a permitir que rodaran por mis mejillas. No ahí, no frente a ellos. Aurelio finalmente tomó la palabra, manteniendo una voz notablemente gentil a pesar del ataque directo. Entiendo que te preocupe el bienestar y la felicidad de tu madre, Emiliano. Sin embargo, puedo asegurarte que mis sentimientos hacia ella son genuinos y profundos. ¿Tus sentimientos? Resopló Lorena con desprecio. Por supuesto. ¿Y qué incluyen exactamente esos sentimientos? ¿Su cuenta bancaria, su pensión mensual o tal vez la propiedad que su padre le heredó? Esa fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Tomé mi bolso que colgaba del respaldo de la silla, con las manos temblando debido a una mezcla amarga de rabia y humillación absoluta. Nos vamos ahora mismo, anuncié, con la voz apenas controlada, bordeando el quiebre. ¡Ay, mamá, no seas tan dramática!, exclamó Emiliano, agitando la mano con un gesto de desdén. Solo estamos siendo honestos contigo. Alguien tiene que cuidar de ti, ya que es evidente que no posees el juicio necesario para cuidarte sola. Miré a mi hijo fijamente. Realmente lo observé, sentado allí con su camisa de marca exclusiva, su cabello perfectamente engominado y esos ojos que se habían vuelto fríos como el hielo. ¿En qué momento se había transformado en este extraño? ¿Cuándo aquel niño que buscaba refugio en mis brazos durante las tormentas se convirtió en un hombre tan despiadado? Te crié para que fueras alguien mejor que esto, susurré, con el corazón roto. Me criaste para ser un hombre realista, me respondió con brusquedad. Y siendo realistas, esta relación resulta vergonzosa para el prestigio de nuestra familia.
Aurelio se puso de pie a mi lado y colocó una mano protectora sobre mi hombro. Mientras caminábamos hacia la salida principal, pude escuchar cómo estallaban en carcajadas a nuestras espaldas. Se reían de verdad. Mi propio hijo y su esposa se burlaban de mi humillación como si fuera el acto principal de su entretenimiento nocturno. Salimos al aire gélido de diciembre en Puebla y, finalmente, permití que las lágrimas fluyeran sin contención. Lo siento tanto, sollocé, ocultando mi rostro contra su pecho. Siento tanto que te hayan humillado de esa manera. No tienes por qué pedir disculpas por las acciones de ellos, me dijo con suavidad, acariciando mi cabello para consolarme. Tú no eres responsable de su crueldad ni de su falta de valores. Pero yo sí me sentía responsable. Me sentía como si hubiera fracasado en cada uno de mis roles, como madre, como mujer y como ser humano. Mientras nos dirigíamos hacia su modesta camioneta Nissan NP300, no podía sacudirme la sensación de que esto era apenas el preludio de algo más grande, de que esta noche tan dolorosa desencadenaría eventos para los que no estaba preparada. No tenía idea de cuánta razón tenía en aquel presentimiento. El trayecto de regreso a casa transcurrió en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por la música ranchera que sonaba a bajo volumen en la radio y el sonido intermitente de mis propios sollozos. Aurelio no intentó llenar el vacío con frases huecas ni con un optimismo forzado, simplemente condujo, brindándome su presencia firme y reconfortante. Cuando llegamos a mi hogar en la colonia La Paz, me acompañó hasta la puerta, comportándose, como siempre, como un caballero de otra época. ¿Estarás bien, Beatriz?, preguntó, escudriñando mi rostro con una preocupación que emanaba de sus ojos cafés. Asentí con la cabeza, aunque ambos sabíamos que era una mentira piadosa. Solo necesito algo de tiempo para procesar todo esto. Me depositó un beso suave en la frente, un gesto cargado de tanta ternura que casi me hace romper en llanto nuevamente. Te amo, Beatriz, dijo en un susurro. Sin importar lo que otros digan, para mí tú lo vales todo. Me quedé observándolo mientras se alejaba en su camioneta, viendo cómo las luces rojas desaparecían en la oscuridad de la calle. Permanecí en el porche durante varios minutos, permitiendo que el aire frío de la noche calara a través de mi rebozo, intentando asimilar la magnitud de lo ocurrido. Una vez dentro, me dirigí directamente a mi recámara, pero no con la intención de dormir. Me senté en el borde de la cama, con la mirada perdida en las fotografías que descansaban sobre mi buró. Había una imagen de Emiliano cuando apenas tenía 5 años, sonriendo con sus huecos en la dentadura mientras sostenía con orgullo un ramo de margaritas silvestres que había recolectado para mí en el jardín. Al lado reposaba la foto de su graduación universitaria, donde lucía radiante con su toga y birrete, y otra más de su boda, viéndose impecable en su traje gris de diseñador. ¿Cuándo comenzó a desmoronarse todo? ¿Había sido una transformación gradual o existió un momento crucial en el que mi niño dulce se metamorfoseó en este hombre gélido y calculador? Me quité los aretes de plata, los mismos que lucí el día de mi propio enlace matrimonial hace tantas décadas. Tomás me había amado de forma incondicional durante 30 años, antes de que un infarto fulminante me lo arrebatara de golpe. Él jamás me hizo sentir como una carga o como si no fuera suficiente. Siempre me dio el lugar de lo más valioso en su existencia. Tras su partida, enfrenté 4 años de una soledad abrumadora. 4 largos años de noches silentes y domingos desiertos, donde el vacío de la casa parecía gritar mi nombre. Y entonces apareció Aurelio con su sonrisa bondadosa y esa paciencia infinita para escucharme de verdad. Él me hacía sentir vibrante otra vez, me devolvía la identidad de mujer, más allá de ser solo una madre o una viuda. Amigas, cada relato que comparto con ustedes se publica diariamente, pero YouTube solo se los recomendará si presionan el botón rojo de suscribirse. Por favor, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así jamás se perderán una historia de estas. Muchas gracias por su apoyo. Pero quizá Emiliano tenía razón en su crueldad.
Tal vez era una tonta al imaginar que a mis 67 años aún podía aspirar a encontrar un amor verdadero. Quizá estaba siendo ingenua, aferrándome a un anhelo que debía haber sepultado hace mucho tiempo. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Aurelio: que tengas dulces sueños, mi amor. Mañana será un día mejor. Esas palabras tan sencillas me brindaron un consuelo mayor al que esperaba. Inevitablemente, mi mente se trasladó al pasado, a esos instantes decisivos donde quizás pude haber actuado de forma distinta. Emiliano contaba con 15 años cuando Tomás falleció. Fue algo repentino, sin previo aviso. Un martes cualquiera, mi esposo partió hacia el trabajo y nunca regresó. El ataque al corazón no le dio oportunidad alguna. Durante ese periodo, me esforcé por mantener una fachada de normalidad para Emiliano, intentando blindarlo contra el dolor desgarrador que yo misma estaba padeciendo. Tal vez ese fue mi error inicial. «Mamá, ¿por qué lloras?», me había preguntado él una noche, al encontrarme en la cocina a las 2 de la madrugada, sollozando frente a una taza de café de olla ya frío. «No es nada, hijo, solo estoy un poco cansada», le mentí, tratando de protegerlo. Pero no era nada, era el fin de mi mundo. Mi esposo había muerto. Nuestra estabilidad financiera tambaleaba y yo intentaba desesperadamente mantener a flote lo que quedaba de nuestra familia. Emiliano necesitaba seguridad y se la proporcioné a costa de ocultar mi propia verdad emocional. Tras el funeral, el cobro del seguro de vida de Tomás nos dejó una suma considerable. Era más dinero del que jamás habíamos poseído, pero yo sabía que debía administrarlo con cautela para que durara. Con eso debía cubrir los estudios de Emiliano, mantener la propiedad y asegurar que a él nunca le faltara absolutamente nada. Quizá ahí fue donde cometí mi error más grave: comencé a decirle que sí a todo. Cada nuevo semestre escolar venía acompañado de peticiones más ambiciosas: una computadora portátil de última generación, ropa de marcas costosas para encajar con sus compañeros del TEC de Monterrey, la membresía en un club deportivo exclusivo que costaba una fortuna, y yo siempre accedía. Cuando se graduó como abogado, le organicé una recepción de lujo en un restaurante prestigioso del centro de Puebla. Cuando obtuvo su primer empleo en un bufete importante, le proporcioné el dinero para el enganche de su departamento. Cuando conoció a Lorena, una contadora proveniente de una familia de alcurnia de Lomas de Angelópolis, intenté apoyar esa unión a pesar de que algo en su mirada nunca fue de mi agrado. «Es una mujer muy ambiciosa, mamá», solía decirme Emiliano con orgullo sobre ella. «Sus padres tienen propiedades en Atlixco. Dice que algún día nosotros tendremos una posición igual o superior». La boda representó el golpe definitivo a mis ahorros. Emiliano insistió en realizar la ceremonia en el hotel más exclusivo de la ciudad. «Solo me voy a casar una vez, mamá», argumentaba con insistencia. Papá hubiera querido que esto fuera un evento perfecto. Desembolsé una cantidad exorbitante de los ahorros que Tomás me había dejado para costear una celebración de apenas 6 horas, pero lo hice porque ¿cómo podía negarle a mi único hijo la boda de sus sueños? Después de aquel evento, sus visitas se volvieron esporádicas y las llamadas telefónicas cada vez más breves. Emiliano había alcanzado el estilo de vida que tanto ansiaba junto a Lorena, y yo ya no encajaba en esa nueva imagen de éxito que querían proyectar. La primera vez que mencioné que estaba saliendo con alguien, su reacción debió servirme como una advertencia clara de lo que vendría. «¿Saliendo con alguien?», repitió, como si yo hubiera pronunciado una locura. «Mamá, tienes casi 67 años. Y la edad no implica que haya dejado de desear compañía, hijo», le respondí con calma. «¿Pero realmente necesitas eso? Tienes tu casa, tus programas de televisión, tus amigas del grupo de oración». No era suficiente. Pero no encontraba las palabras para explicarle a mi hijo que las noches se hacían eternas y solitarias, que añoraba tener a alguien con quien conversar durante la cena, que a veces despertaba de madrugada buscando por instinto el lado vacío de la cama donde Tomás solía descansar.
Cuando finalmente le presenté a Aurelio hace 3 meses, su desaprobación fue inmediata, aunque sutil al principio. No expresó nada directamente hiriente en ese momento, pero noté las miradas de juicio y los comentarios cargados de una supuesta inocencia. «Parece un hombre agradable», me dijo después de conocerlo, usando el mismo tono que emplearía para describir a un mesero eficiente. «Es un hombre muy bondadoso», le repliqué yo. «Me trata con una delicadeza absoluta». «Estoy seguro de que así es», respondió él con una sonrisa que nunca llegó a iluminar sus ojos. Ahora, sentada en mi cocina mientras mi café de olla se enfriaba, comprendía que las señales de alerta habían estado presentes todo el tiempo. Emiliano había aprendido a verme no como su madre, sino como una simple fuente de recursos financieros. Y en el momento en que esos recursos comenzaron a escasear, cuando ya no pude sostener el ritmo de vida al que lo había mal acostumbrado, pasé a ser una vergüenza para él. Lo que yo ignoraba en ese instante era que las verdaderas revelaciones apenas estaban por manifestarse. El sonido del timbre interrumpió mis cavilaciones a la mañana siguiente. Mi corazón dio un vuelco, albergando la esperanza de que fuera Aurelio, pero al abrir la puerta me encontré con la sorpresa de ver a mi vecina, doña Jacinta, de pie en el porche con una cazuela de tamales humeantes. «Hola, querida», saludó con su calidez de siempre. «Preparé unos tamales de rajas extra y pensé que te gustaría recibir algunos». Doña Jacinta había sido mi vecina por más de 18 años. Habíamos compartido infinidad de tazas de café y confidencias, nos cuidábamos mutuamente las casas y ella había sido uno de mis pilares fundamentales durante los días sombríos que siguieron a la muerte de Tomás. «Es un detalle muy hermoso de tu parte, Jacinta», le dije, invitándola a pasar. «¿Te gustaría que te sirviera un cafecito?» «Me encantaría». Mientras ponía a calentar el café, doña Jacinta se acomodó en la mesa de la cocina con esa expresión de preocupación que yo conocía perfectamente. «¿Está todo bien, Beatriz? Te noto un poco cansada, como si no hubieras pegado el ojo». Me sentí tentada a confesarle todo, a descargar la historia tan vergonzosa de la noche anterior, pero algo me contuvo. Quizá era el orgullo o tal vez el temor de que incluso doña Jacinta pensara que estaba actuando de forma insensata. «Solo fue una noche complicada», le respondí, colocando la taza humeante frente a ella. Doña Jacinta me observó con fijeza por un instante, con esos ojos astutos a los que rara vez se les escapaba un detalle. «Tiene que ver con Emiliano, ¿verdad?». La pregunta me tomó totalmente desprevenida. Doña Jacinta conocía a mi hijo desde que era un niño. Lo había visto crecer desde que era un pequeño travieso hasta convertirse en el hombre que era hoy. «¿Por qué me preguntas eso?». «He notado que sus visitas ya no son tan frecuentes», suspiró ella, añadiendo azúcar a su café con movimientos lentos y pausados. «Y la última vez que estuvo aquí, lo escuché hablándote con un tono que, para serte sincera, no me gustó absolutamente nada». «Él está muy absorbido por sus propias responsabilidades», dije de forma automática, recurriendo a la excusa que había estado empleando durante años para justificarlo. «Beatriz», dijo doña Jacinta con mucha gentileza, «existe una línea muy clara entre estar muy ocupado y ser un malagradecido». Sus palabras permanecieron resonando en mi mente mucho después de que se marchó. La semana posterior a la cena de Año Nuevo transcurrió en una extraña amalgama de tranquilidad y una tensión latente. Aurelio y yo habíamos establecido una rutina sumamente reconfortante. Él venía todas las tardes al salir de su empleo, cenábamos juntos, veíamos la televisión y platicábamos de cualquier tema, excepto de lo acontecido con Emiliano. Era como si hubiéramos pactado en silencio mantener aquel veneno fuera de nuestro pequeño refugio de paz. Sin embargo, los pequeños detalles, esos que apenas percibía al inicio, comenzaron a acumularse en mi pensamiento como piezas de un rompecabezas cuya imagen final yo aún desconocía. Todo empezó a cobrar relevancia el martes por la tarde. Aurelio llegó más tarde de lo habitual, disculpándose sinceramente por la demora. «Tuve que permanecer un tiempo adicional en la tienda», me explicó mientras se quitaba la chamarra y la colgaba con esmero en el respaldo de la silla.
Surgió un inconveniente imprevisto con un proveedor. En un principio no le di mayor importancia. Los vendedores suelen lidiar con ese tipo de situaciones laborales a menudo. Pero mientras preparaba unos chilaquiles para la cena, algo en la manera en que lo había mencionado me generaba una leve inquietud. No había sonado en absoluto como un empleado subalterno reportando un problema a su superior. Su tono tenía una autoridad distinta. Aquel tono no era el de un subordinado. Aurelio había sonado como alguien que resolvía un conflicto directamente, con una autoridad que no admitía réplicas. El miércoles, la extrañeza subió de nivel. Estábamos cenando cuando su teléfono vibró. Normalmente, él ignoraría cualquier interrupción para darme toda su atención. En cambio, observó la pantalla con una expresión indescifrable, una mezcla de urgencia y cálculo. «Perdóname un momento, Beatriz», dijo, levantándose con una agilidad impropia de su supuesta rutina. «Debo atender esto ahora mismo». Salió al patio trasero, pero el eco de su voz se filtraba por la puerta de vidrio. No hablaba un español común, utilizaba una jerga técnica, un lenguaje de negocios plagado de cifras astronómicas y términos financieros que un simple vendedor de mostrador no tendría por qué conocer y mucho menos manejar con tanta fluidez. Lo que más me sacudió fue su postura. No recibía instrucciones, las daba. Dictaba órdenes con una seguridad implacable. El jueves fue el día en que empecé a cuestionarme seriamente quién era el hombre con el que compartía mi vida desde hacía 6 meses. Fuimos a cenar a la casita poblana, un rincón acogedor en el centro de Puebla que siempre había sido nuestro refugio. Al llegar, don Refugio, el dueño, nos recibió en el umbral. Pero esta vez, el trato habitual se transformó. En lugar del saludo cordial de siempre, se dirigió a Aurelio con una deferencia casi reverencial, como si estuviera ante un dignatario o un protector. Aurelio respondió con una confianza que trascendía la de un cliente frecuente. Durante la cena, los detalles se acumularon. Conocía las cosechas de los vinos sin necesidad de consultar la carta. El mesero lo atendía con una distinción sutil pero evidente, y cuando llegó la cuenta, Aurelio la analizó con el ojo entrenado de un auditor, no con la mirada distraída de quien solo verifica el cambio. El viernes por la noche, sugirió visitar una exposición de arte contemporáneo en el Museo de la Ciudad. ¿Estás seguro, Aurelio?, le pregunté, consciente de que las entradas eran costosas para un presupuesto modesto. Dicen que los precios son algo elevados este mes. Me apasiona el arte, Beatriz, respondió con sencillez. Y me apasiona aún más descubrirlo contigo. Vale cada centavo. En el museo, lo observé moverse entre las obras con una familiaridad asombrosa. No se limitaba a mirar las pinturas, las estudiaba con un conocimiento académico real. Esa noche, al regresar a casa, el insomnio me venció. Las piezas del rompecabezas no encajaban, un vendedor que hablaba de inversiones millonarias, que distinguía cepas de vino y apreciaba el arte con criterio experto. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué sentía la necesidad de ocultar su verdadera identidad bajo un disfraz de humildad? No sabía que estaba a punto de tropezar con una verdad que lo cambiaría todo. El lunes por la mañana, mientras revisaba las noticias en mi celular, un titular sobre almacenes El Triunfo capturó mi atención. La cadena anunciaba una expansión masiva con 5 nuevas sucursales. El artículo mencionaba que el dueño era un hombre extremadamente discreto, alguien que había construido su imperio desde las sombras y que solía trabajar codo a codo con sus empleados, manteniendo un anonimato casi total. ¿Era una simple coincidencia que Aurelio trabajara para alguien con ese perfil? ¿O era él mismo el arquitecto de esa historia? El martes por la tarde, el velo cayó. Aurelio pasó a buscarme para almorzar, pero su semblante era distinto. Había una tensión en sus hombros y sus ojos brillaban con la misma intensidad fría que le había notado durante sus llamadas secretas. ¿Todo marcha bien?, le pregunté al subir a su Nissan NP300. Sí, solo algunos asuntos operativos que requieren mi atención, contestó, aunque su voz sonaba distante,
centrada en un tablero de ajedrez mental que yo no alcanzaba a ver. Fuimos al Café Gourmet Central. Mientras esperábamos nuestras enchiladas, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez no se alejó. Contestó allí mismo, frente a mí. Me quedé helada al escucharlo. Hablaba con la autoridad de quien decide el destino de millones de pesos. Mencionó expansiones, flujos de inversión y la apertura de la nueva sucursal con una frialdad ejecutiva. Quien estaba al otro lado de la línea buscaba desesperadamente su aprobación. Al colgar, me miró con una seriedad que me oprimió el pecho. Beatriz, dijo lentamente. Hay algo que debo revelarte. Mi corazón comenzó a martillear. Te escucho, dije, forzando una calma que no sentía. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto de cansancio acumulado. Mi nombre completo es Aurelio Mendoza Castañeda. Trabajo en Almacenes El Triunfo, es cierto, pero no detrás de un mostrador. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Qué estás tratando de decirme? Soy el dueño y fundador de Almacenes El Triunfo. Inicié la cadena hace 25 años. Hoy tenemos 14 sucursales en el país y estamos por inaugurar 5 más. Sus palabras parecían llegar desde una distancia infinita. Parpadeé, tratando de asimilar la magnitud de la revelación. ¿Eres el dueño? Beatriz, por favor, permite que te explique, dijo rápidamente, intentando tomar mi mano. Sé cómo suena esto, pero tuve motivos poderosos para actuar así. Amigas, cada historia de justicia que les narramos es un recordatorio de nuestra propia valía. Si disfrutan de estos relatos, no olviden tocar el botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Es un gesto pequeño que nos ayuda a seguir trayendo justicia a sus pantallas. Gracias por estar ahí. Retiré mi mano, con la mente procesando 6 meses de supuesta sencillez. ¿Me has ocultado quién eres durante todo este tiempo? No he mentido técnicamente. Trabajo allí. Solo omití mi cargo. ¿Omitiste que eres un magnate?, repliqué, alzando la voz lo suficiente para que el murmullo del café cesara. Dejaste que mi hijo te humillara, que nos pisoteara a ambos por considerarte un fracasado. Él se inclinó hacia adelante, bajando el tono, buscando complicidad. Déjame decirte por qué lo hice. Yo no nací en cuna de oro, Beatriz. Crecí en una vecindad humilde de la Ciudad de México. Mi padre era albañil, mi madre lavaba ropa ajena para completarse. A los 12 años yo ya vendía chicles en las esquinas. A los 16 cargaba bultos pesados en la central de abastos. Cada peso que poseo lo he sudado, lo he ganado con estas manos. Hizo una pausa, escudriñando mi reacción. Empecé con un puesto de ropa usada. Ahorré, compré un local, luego otro, hasta levantar El Triunfo. Pero el éxito atrajo a la gente equivocada. Mi primera esposa me abandonó cuando no tenía nada y volvió suplicando cuando vio el dinero. La segunda solo veía en mí una tarjeta de crédito ilimitada. Mis propios hermanos se volvieron buitres tras mi herencia. Por eso decidí que la próxima vez que conociera a alguien, sería como Aurelio, el vendedor. Quería ser amado por mi esencia, no por mi balance bancario. Lo miré, intentando reconciliar al hombre tierno con este estratega. ¿Entonces fui una prueba? No, dijo con firmeza. Al principio fue cautela, pero lo que siento por ti es la verdad más grande de mi vida. Eres la única persona en años que me ha visto a mí, al hombre, no al imperio. Pero me engañaste. Y permitiste que Emiliano me destrozara el orgullo esa noche. Lo lamento profundamente, su rostro reflejaba un dolor genuino. Pero necesitaba saber si estarías de mi lado aun cuando pensaras que no tenía nada material que ofrecerte. Y lo hiciste, Beatriz. Te levantaste y defendiste nuestra dignidad frente a tu propio hijo cuando creías que yo era solo un vendedor pobre. Aquella honestidad brutal me golpeó como una bofetada de realidad. Pero había más. Tu hijo ha estado investigándome, añadió Aurelio.
Mis socios me informaron que alguien estuvo haciendo preguntas en la sucursal del centro. Una ironía amarga me invadió. Emiliano, que había sido tan cruel, estaba a punto de descubrir que el hombre al que llamó fracasado poseía una fortuna que él jamás alcanzaría ni en 1000 vidas. Pasé 3 días sin hablar con él, rumiando la traición y la verdad. Pero recordé su apoyo tras la cena de Año Nuevo, su paciencia y su respeto. Eso no podía ser falso. El jueves por la mañana, el teléfono interrumpió mi silencio. Era Emiliano. No se había disculpado desde aquella cena, solo había habido un vacío absoluto. Contesté al cuarto intento. Mamá, urge que hablemos, su voz sonaba tensa, casi vibrante. ¿Sobre qué, Emiliano? Sobre tu novio vendedor. Ven a casa, es un asunto de suma importancia. El viaje a la Calera me sirvió para blindar mis emociones. Su residencia siempre me había parecido un monumento al ego, fría, moderna, con demasiados ventanales y ninguna calidez de hogar. En la entrada, la Audi Q7 de Lorena brillaba bajo el sol, recordándome sus prioridades. Emiliano me abrió antes de que tocara. Pasa, dijo abruptamente. Lorena estaba allí, frente a su laptop, con una expresión de triunfo mal disimulada. He estado rastreando el historial de Aurelio, soltó Emiliano. Fui a Almacenes El Triunfo, hablé con gente clave y descubrí algo que te va a dejar helada. Tu novio no es un empleado. Es el dueño de toda la cadena nacional. Observé su rostro, esperando ver preocupación. Lo que vi fue codicia. Me mantuve gélida. Ya lo sé. Emiliano se quedó mudo por un segundo. ¿Lo sabes? Lo supe hace unos días. ¿Y pensabas ocultárnoslo? Exclamó él, indignado. ¿Por qué tendría que compartirlo con ustedes? ¿Después de cómo lo trataron? ¿Después de cómo me humillaron en su mesa? El rostro de mi hijo se encendió de rabia. ¿Por qué soy tu hijo? Tenemos derecho a saber quién entra en la familia. Eres el hijo que me llamó viejita sola y a él fracasado, repliqué con una lucidez que me asustó. Lo despreciaste por su supuesta pobreza, no por su carácter. Entonces, la máscara de Lorena cayó para dar paso a una sonrisa melosa y falsa. Ay, Beatriz, tal vez juzgamos muy rápido. Deberíamos organizar otra cena, conocerlo bajo esta nueva luz, darle una oportunidad. Allí estaba la verdad desnuda. No querían protegerme, querían acceso al capital. La segunda oportunidad tenía el color del dinero. ¿Segunda oportunidad para qué? Pregunté. ¿Me habrían llamado para empezar de nuevo si él realmente fuera un vendedor sin un peso en la bolsa? El silencio que siguió fue la confirmación de su miseria moral. Me puse de pie. ¿Saben qué es lo más lamentable? Aurelio construyó todo desde el lodo. Vendió chicles, cargó bultos, sacrificó su juventud. Esas virtudes de esfuerzo y dignidad estaban ahí el día de Año Nuevo, pero ustedes no pudieron verlas porque no brillaban como el oro. Pero su capacidad para valorarlo ahora que saben lo que tiene, eso sí que ha cambiado. Salí de la casa sin mirar atrás. Al llegar a mi hogar, la Nissan de Aurelio estaba en mi entrada. ¿Cómo supiste que te necesitaba? Le pregunté. Intuición, sonrió con dulzura. ¿Y por qué sé que tu hijo ya tiene la información? Lo miré y comprendí la diferencia fundamental. Aurelio había ocultado la verdad para proteger su corazón del dolor de la traición. Emiliano y Lorena mentían sobre sus motivaciones para devorar lo que pudieran. Es hora de que conozcan al verdadero Aurelio, le dije. ¿Tienes tú otro vehículo cerca? ¿Estás segura de esto, Beatriz? Totalmente. Esto no es venganza, es consecuencia. Le envié un mensaje corto a Emiliano, cena en la casita poblana. Sábado a las 8. Traigan a Lorena. Es momento de hablar. La respuesta fue casi instantánea. Perfecto, mamá.
Estamos ansiosos por retomar el vínculo. Esa noche me vestí con una determinación que nunca antes había sentido. Elegí mi mejor vestido azul, arreglé mi cabello con esmero y usé los aretes de plata de mi boda. A las 7:30, el rugido potente de un motor de gama alta rompió el silencio de la calle. Al abrir, una Cadillac Escalade negra, imponente y reluciente, esperaba frente a mi puerta. Aurelio bajó del asiento del conductor. Era el mismo hombre gentil, pero su porte ahora reflejaba el poder que ostentaba. Llevaba un traje a medida y un reloj que delataba su estatus. Cuando Emiliano y Lorena llegaron al restaurante y nos vieron, se petrificaron. Pude ver el instante exacto en que sus mentes intentaron procesar que el hombre ante ellos no era el sujeto humilde de hace una semana. Este hombre irradiaba una autoridad absoluta. Aurelio se puso de pie lentamente. Aurelio Mendoza Castañeda, dijo con voz de mando, extendiendo la mano. Dueño de Almacenes El Triunfo. Es un gusto presentarme de manera formal. Lorena abrió los ojos como si hubiera visto un espectro. Emiliano tartamudeó, buscando palabras que no encontraba. Parece que hubo malentendidos, balbuceó Emiliano con una sonrisa servil. ¿Malentendidos? Repetí con voz gélida. Así llamas al desprecio que vomitaste en Año Nuevo. Si hubiéramos sabido, empezó Lorena, intentando acercarse. Si hubieran sabido que tenía fortuna, me habrían tratado con respeto, interrumpió Aurelio. Ese es precisamente el problema. Ustedes no respetan a las personas, respetan a las billeteras. Me levanté, sintiéndome dueña de mi propio destino. Emiliano, Lorena, les agradezco que vinieran, pero esta reunión no es para reconciliarnos. Es para despedirme. Han mostrado su verdadera naturaleza y no es algo que desee en mi vida. Esto no es odio, es justicia. Mamá, por favor. Lloriqueó Emiliano con ese tono manipulador que solía usar de niño. No, Emiliano. Tú amas el beneficio que yo te representaba. Hay una diferencia abismal. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de nuestra casa en Atlixco. El atardecer pinta de naranja el Popocatépetl y el aire huele a libertad. Nos casamos en una ceremonia privada, rodeados de gente que nos ama por lo que somos. Doña Jacinta fue mi madrina. No he vuelto a cruzar palabra con Emiliano desde aquella noche. Ha intentado contactarme de 1000 formas, sobre todo después de ver nuestra boda en las crónicas sociales de los diarios, pero sus mensajes me resultan vacíos, movidos por una necesidad financiera, no por remordimiento. Aurelio jamás me presiona para perdonar. Él sabe que hay traiciones que quiebran el vínculo para siempre. A veces me pregunto si fui muy dura, pero luego recuerdo la risa de Lorena y el viejita sola de mi hijo, y sé que elegí mi dignidad. ¿En qué piensas, Beatriz? Pregunta Aurelio, trayendo 2 tazas de café de olla. En lo mucho que ha cambiado mi mundo, respondo, aceptando la taza. En que por fin aprendí que el amor propio es el primer paso para la justicia. Él me besa en la frente. Es un momento simple, sin dramas ni manipulaciones. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Emiliano dice que Lorena perdió su empleo y que están pasando apuros económicos. Insinúa que la familia debe apoyarse. Borro el mensaje sin terminar de leerlo. He aprendido que se puede amar a un hijo y, aun así, elegir protegerse de su toxicidad. Esto no es venganza. Es, simplemente, la consecuencia de sus propios actos. He comprendido finalmente que la familia no es un concepto dictado exclusivamente por la sangre, sino una estructura que se sostiene sobre el respeto mutuo, la bondad desinteresada y el apoyo genuino en los momentos de vulnerabilidad. A mis 67 años, he asimilado que nunca es demasiado tarde para reiniciar la existencia al lado de alguien que te percibe como un regalo invaluable y no como una obligación o una carga que estorba. Mientras el sol se oculta tras el horizonte de Puebla, Aurelio y yo trazamos los planes para nuestro próximo destino, la Riviera Maya.
Hoy no me asalta la preocupación por los costos, ni me agobia el sentimiento de culpa por dejar atrás a quienes solo buscaban mi utilidad financiera. Existen relatos que concluyen con reconciliaciones forzadas y perdones que solo perpetúan el abuso. Mi historia, sin embargo, culmina con algo mucho más poderoso: la dignidad preservada, la plena autodeterminación y un amor que no me exige sacrificar mi esencia para ser conservado. Aunque una parte de mí siempre cargará con la melancolía por el hijo que perdí en el camino de la ambición, una parte inmensamente mayor se siente agradecida por la mujer en la que me he convertido. Soy una mujer que, por fin, conoce con exactitud su propio valor. Una mujer que eligió el amor propio por encima de un deber familiar tóxico. Una mujer que aprendió que jamás es tarde para redactar un final superior para su propia historia. Esto no es venganza, es consecuencia. Si este relato te ha conmovido, presiona el botón de suscribirte y compárteme en los comentarios qué momento te impactó más. ¿Consideras que Emiliano merecía el perdón de su madre? Escribe sí o no abajo. Mañana regresaremos con más historias de justicia. Nos vemos pronto. Este contenido tiene como propósito invitar a la reflexión sobre los vínculos familiares y la honestidad emocional. No constituye asesoría médica ni psicológica profesional. Ante conflictos familiares o crisis emocionales, se recomienda buscar el apoyo de especialistas cualificados.